Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kilian Alvarado. Soy estudiante de la maestría en inteligencia artificial de la Universidad de La Salle. En la tarde de hoy voy a presentarles un código donde lo que se desarrolló fue una red neuronal para poder identificar el precio medio de las casas en California. Vamos a utilizar un dataset que se llama California Housing Trend. eh, y pues este dataset pues, nos va a traer como varias variables, para la redundancia, de sociodemográficos y de los totales o los precios de las casas. Entonces, por acá vamos a estar importando las librerías que vamos a estar utilizando, lo más normal de que es NumPy, Pandas, que es para manejar datos, para TensorFlow, que es para todo el tema de la creación de la red neuronal, Matploy, que es para crear las gráficas, que poder identificar de una manera más visual los resultados. Vamos a setear también que las tablas nos impriman más de 10 registros y que nos muestre los datos tipo float. Bueno, cargamos nuestro dataset que tiene la información de California Housing Trend. Acá lo que hacemos es una mezcla del dataset para poder evitar sesgos en el momento de entrenamiento de la red neuronal. Posteriormente, por acá podemos ver la tabla, es una tabla o es una base que nos trae longitud y latitud como para poder identificar cuál es la ubicación de las casas, la de los predios, el total de habitaciones, el total de baños, el total de población que hay, eh, cuál es el valor medio de ingresos y cuál es el valor medio de venta de estas casas. Vamos a crear dos funciones. La primera función lo que vamos a hacer es definir cuáles son nuestras variables objetivo. En este caso, pues son las demográficas de ubicación, también todo el tema de las habitaciones, la cantidad de personas. Y también, pues acá vamos a crear una variable sintética súper importante que es la que nos va a decir cuál es el total de habitaciones por persona en cada lugar. Esta variable también es súper importante, la vamos a guardar y la vamos a retornar en una variable que se llama process future. Y también vamos a crear una función, esta función adicional es la que nos va a mostrar cuáles son los valores esperados, o sea, nuestras etiquetas. Acá pues como tenemos valores que en precios de dólares de 200.000, 500.000, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una regla de 3, vamos a dividir en 100 para poder manejar números más pequeños, perdón, dividir en 1000 para poder manejar números más pequeños y de esa manera pues que nuestra red también sea un poco más precisa. Eh, por acá lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la información para entrenamiento, un 70% para entrenar, un 30% de información para eh, hacer validaciones de manera aleatoria. También vamos a procesar los futures, los target, que estos son los datos que vamos a entrenar. Entonces, los futures son las variables que vamos a utilizar para poder hacer nuestro entrenamiento y los targets son las salidas esperadas y con esto es lo que vamos a entrenar. Y lo mismo tenemos future y targets para hacer nuestras validaciones, nuestro 30% restante. Vamos a imprimir para poder hacer una validación, un resumen estadístico, mirar cuál es el conteo de la información. Por ejemplo, vamos a manejar 11.900 registros o ejemplos para entrenar y 5.100 para testear posteriormente. Acá podemos ver cuál es la estándar, cuáles son los mínimos, los máximos, las medias. Y por acá podemos ver también los 11.900 salidas esperadas y las 5.100 salidas esperadas. Estas son con las que vamos a entrenar y estas de acá abajo son con las que vamos a testear posteriormente. Por acá tenemos todo lo que es las columnas de entrada que creamos, eh, y digamos que, bueno, esto nos permite que TensorFlow reconozca nuestras variables como características numéricas. Entonces lo que vamos a hacer es que convertimos también de pandas el dataframe a un diccionario NumPy, un array, para que la lectura tipo numérico sea mucho más certera. Creamos un dataset de tensores, mejoramos la lectoriedad y repetimos y agrupamos por lotes. Entonces vamos a agrupar por lotes toda la información. Y aquí en esta partecita es donde vamos ya a crear lo que es nuestra red neuronal. Entonces vamos a utilizar 8 parámetros. Learning state es la tasa de aprendizaje, entonces entre más grande el número, más rápido va a aprender nuestra red neuronal. Sin embargo, existe también la probabilidad de que se nos vuelva inestable.
entonces va a tener muchas fluctuaciones muy grandes. Entonces también hay que saber jugar con este número de la tasa de aprendizaje. Vamos a tener épocas, es la cantidad de veces que vamos a recorrer todo nuestro set de datos. Vamos a tener un batch size, que es la cantidad de ejemplos que vamos a leer por cada paso que vamos a dar. El hidden units, que es la cantidad de capas que vamos a utilizar, los ejemplos de entrenamiento, las salidas que esperamos de esos entrenamientos, los ejemplos de validación, el testeo y las salidas que vamos a esperar de ese testeo. Vamos acá a testear que nos deje, siempre que hagamos una ejecución, nos deje como una semilla para que no nos haga, al momento de volver a ejecutar todo el código, no nos varíe como los resultados, ¿cierto? Poder tener algo más estable. Posteriormente creamos el modelo, es un modelo de que era secuencial. Acá vamos a hacer la activación ReLU. Vamos a compilar todo lo que viene a ser el modelo. Las pérdidas van a ser con el error cuadrático medio. Y vamos a crear los datasets. Entonces acá va a quedar el dataset de entrenamiento, que es el 70% de los datos que estábamos mencionando en la parte de arriba, y el dataset de validación, que es el 30% de los datos que también estábamos mencionando en la parte de arriba. Vamos a entrenar el modelo directamente con épocas. Y pues acá todo el tema de la graficación. Vamos a mirar la raíz cuadrada del error cuadrático medio como salida, y esta va a ser pues nuestro indicador para poder determinar que si nuestro modelo, el entrenamiento de nuestro modelo, de nuestra red neuronal quedó bien. Por acá vamos a empezar con las pruebas. Realicé varias pruebas. Dentro de estas, una tasa de aprendizaje del 0.01 con 150 épocas, con unos lotes de ejemplos de 500 por cada paso que va a dar, y con dos capas, una capa de 10 nodos y una de 2. Y bueno, acá lo que hacemos es pasarle cuál es la información de entrenamiento, cuáles son las salidas de entrenamiento, cuál es la información con la que vamos a testear y cuáles son las salidas con las que vamos a testear. Después de hacer esta ejecución, podemos ver que más o menos por acá en las 100, entre las 100 y las 120, esto ya se regula un poquito más. Y épocas, 110, 120 ejecuciones. Se regula un poquito más y podemos ver que tenemos una tasa de validez de entrenamiento del 72,62 y una tasa de validación de 72,12. Bueno, recordemos que esto está dividido en miles porque como habíamos dividido nuestra columna, que es el valor promedio de las casas, entonces lo que nos está diciendo esto es que existe una probabilidad de 72.620 dólares por encima o 72.620 dólares por debajo. Eso en los datos de entrenamiento. Posterior a los datos de entrenamiento, ya con el 30% de nuestra información con la que vamos a validar, nos dio un valor más o menos de 72.120 dólares por encima o 72.120 dólares por debajo. Es un buen resultado. Digamos que ya entrando acá en el tema de las actividades 1, lo que nos pide es ajustar los hiperparámetros con la intención de disminuir el error cuadrático medio por debajo de 110.000 dólares. Entonces, bueno, por acá ya nos dan como los diferentes descripciones del problema y lo que necesitamos. Entonces, de entrada, con esta configuración, una tasa de aprendizaje de 0.01, 150 épocas, lotes de 500 ejemplos y dos capas, funciona, claro, funciona bien, está muy por debajo de los 110.000 dólares que esperamos, pero esto se puede llegar a mejorar. Entonces, por acá tenemos otro ejemplo adicional en donde ponemos una tasa de aprendizaje una tasa, perdón, de aprendizaje del 0.01, 150 de epocas, pero las lotes batch siguen siendo de 500, pero la cantidad de capas sigue siendo 2, sin embargo, tienen cantidad de nodos distintos, entonces tienen unos 64 su primera capa, 16 la segunda capa, y pues obviamente su capa de salida, ¿no? Entonces, después de ejecutar esta nos baja de 72.000, 76.000, creo que era 72.000 dólares a 69.000 dólares durante el entrenamiento y 67.000 dólares después del entrenamiento. Se puede ver una fluctuación un poco más alta, sin embargo, eh, el error cuadrático medio baja considerablemente, son 5.000 dólares lo que está bajando aproximadamente en la predicción del precio de una de las casas, pero esta es como la mejor que tendríamos de momento. Sin embargo, seguí haciendo ejemplos, seguí validando y decidí poder hacer una capa adicional. Entonces acá ya
Error, tasa de aprendizaje del 0,01. Ya habíamos validado de que pues esta tasa de aprendizaje pues estaba bastante estable, entonces no variarla mucho pues no nos generaba mucho, no aportaba demasiado como a la red neuronal. 150 épocas seguíamos viendo que más o menos después de las 110, 120 ejecución o repetición ya se iba estabilizando los datos, entonces pues dije 150 está bien, pero sin embargo acá bajamos los lotes, bajamos a 100 paqueticos o 100 ejemplos por cada ejecución, por cada paso que va a dar. Entonces, también esto nos permite que tenga más tiempo para entrenar con menos datos, entonces va a poder ser un poco más certera. Pusimos tres capas, una capa de 120, de 128, una de 64, una de 32 y la capa de salida, claro está. Y después de hacer esta ejecución logramos hacer una reducción de $3.000 adicionales. Pasamos de $67.000 que teníamos en la capa anterior a a un error cuadrático medio de $64.850 en la fase de entrenamiento y $64.860 en la fase de validación. Valores muy cercanos, muy aproximados entonces y muy por debajo de lo que se está pidiendo. Entonces creo que esta fue la mejor de todas las combinaciones que nos estaban solicitando. Entonces, como lo que nos pedían era ajustar los hiperparámetros con la intención de disminuir el error cuadrático medio, se logró, fue algo progresivo. Empezamos en $72.000 y llegamos a $64.000 después de jugar y estar validando varias veces. Posteriormente, pues por acá hicimos otra adicional, un poquito, una capa con menos, con dos capas, perdón, una unos hiperparámetros con dos capas de 8 nodos y 2 nodos y posteriormente a esto pues se sube y llegamos a tener una tasa de entrenamiento del 69,70 y una tasa de validación de 74,93. No está mal, sin embargo pues no supera las anteriores. Y el segundo punto de la actividad lo que nos pedía era lo siguiente: confirmar que los resultados de tu rendimiento de validación respalden los datos de prueba. Entonces, una vez que tengas un modelo que esté listo y satisfecho, que sí lo tenemos, llegamos a tener una tasa de $64.000, que pues está bastante por debajo de los $110.000, vamos a evaluarlo con los datos de prueba para comprobar el rendimiento y la validación. Entonces, lo que hicimos fue ejecutar, volvimos a traer nuestra tasa, nuestro dataset de los precios de las casas en California, procesamos los futures y los target, pero acá en este caso vamos a procesar el 100% de los datos, generamos las predicciones, calculamos el error cuadrático medio y obtenemos las siguientes salidas. La, la tasa de validación fue del 64,86% y la tasa de testeo fue del 67,42%, o sea que sí estamos teniendo ahí como bastante cercanía en los resultados que hemos obtenido. Entonces, como conclusión de esta actividad, podemos tener tres observaciones bastante importantes. Primero, el modelo está entrenado y generaliza muy bien. ¿Por qué? Porque los resultados no los memorizó, sino que hizo bien su tarea de aprender durante el proceso de entrenamiento. Los resultados de entrenamiento, llegamos a tener $64.850. Eso fue en la etapa de entrenamiento. En la etapa de validación, $64.860 y en la etapa de prueba $67.420. En este caso todos los valores son muy similares. Esto demuestra que el modelo no memorizó los datos, sino que aprendió en aprendizaje, sino que aprendió patrones útiles que funcionan con estos nuevos datos. Segunda conclusión, las configuraciones pequeñas de capas como la de 10.2 son capas de, pues sí, es una red de dos capas, o con un learning rate muy alto del 0,1, por ejemplo, que aprende un poco más rápido, pero pues se vuelve más rápidamente inestable también. Ellos dieron errores más grandes, dieron errores sobre $100.000, la mayor combinación. La mejor combinación fue la de tres capas, 128, 64, 32, con una tasa de aprendizaje del 0,01, logrando que el error cuadrático medio estuviera fluctuando entre $65.000 y $67.000. Entonces, esto equivale más o menos a un 12 o un 13% del error relativo respecto al valor promedio de las casas. Digo, mi concepto pienso que es un poco alto, sin embargo, pues son valores bastante aceptables. Tener un
equivalente del 12 o el 13% de un valor de un promedio, pues está bien. Y también como última conclusión, estuvimos con la red más profunda y con más neuronas, 128, esa fue la mejor, nos dio un resultado súper bien. Alcanza un error lo que estaba mencionando del 12 al 13%. Y tuvimos una más pequeña que fue de dos capas nomás, de 64 y de 16, con un muy cercana realmente, la diferencia fue de un 2% que fue el 15%, lo que indica que aumentar la capacidad de la red sí mejora su desempeño, pero también porque quiero hacer el ejemplo, acabo el énfasis. Entre mayor complejidad también implica tiempos de entrenamiento mucho más largos. Entonces, bien es cierto que la de tres capas nos dio un mejor resultado, pero también demoró más, hay el riesgo potencial de un sobreajuste, hay que balancear y un poquito más. Entonces, la más pequeñita de 64-16, pues aunque no estuvo igual de certera, también considero que fue bastante aceptable. Y pues acá nada, es devolver y como empezar a jugar con estas variables y poder identificar cuál es la necesidad final para saber si no hay problema de recursos, pues nos vamos con una red neuronal de tres capas y si sí hay problema de recursos, pues nos quedamos con dos capas. Obviamente acá estamos hablando de un ejercicio pequeño, pero pues en la vida real ya tendríamos que estar evaluando temas de capacidades, de recursos, de necesidad, de qué es lo que realmente implica o qué es lo que realmente quiere el cliente. Pero pues queda una conclusión bastante bonita y es que sí se puede llegar a valores más bajitos y se puede seguir jugando con esto. Y el ejercicio fue excepcional, creo que con esto se aprende demasiado y muchas gracias por todo.